¿Sabías que hay ciertos alimentos que afectan no solo al cuerpo, sino también al alma, abriendo espacios por donde el enemigo puede ejercer control? El pasaje en Corintios 6:12 deja claro que, aunque muchas cosas están permitidas, no todas convienen. Y más aún, el verdadero riesgo es dejarse dominar por ellas. Esta enseñanza no se limita a lo que hacemos, sino que apunta también a esos hábitos que poco a poco se convierten en cadenas. Papa Loen ha compartido en más de una ocasión su preocupación por el impacto que la comida tiene más allá de lo físico. No se trata solo de salud, sino de la vigilancia espiritual que debe acompañar cada acto, incluso al alimentarnos. En esta reflexión abordamos un tema casi olvidado: cómo algunos alimentos, en ciertas condiciones, pueden volverse herramientas del enemigo para debilitarnos en nuestra vida espiritual. Identificarlos requiere más que conocimiento nutricional, requiere discernimiento. Al entender los efectos ocultos que algunos productos provocan en nuestra mente y espíritu, se hace posible tomar decisiones que respeten ese cuerpo que fue declarado templo del Espíritu Santo. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha usado los mismos patrones: seducir, provocar duda y avivar el deseo. Su astucia no suele manifestarse en grandes eventos, sino en lo cotidiano, en lo aparentemente inofensivo. Muchos creyentes no imaginan que lo que comen cada día puede ser el canal para sembrar confusión, entorpecer el discernimiento y esclavizar la voluntad. La Escritura nos recuerda en Corintios 6:9 que el cuerpo no nos pertenece, sino que fue entregado como morada del Espíritu Santo. Esta verdad no es una simple regla sobre nutrición, es una revelación que cambia la perspectiva. Cada bocado tiene un peso eterno. El fruto ofrecido a Eva no era venenoso en apariencia, era deseado, agradable, perfecto a los ojos. Pero detrás de ese alimento natural se escondía la caída. Génesis 3:6 lo describe con claridad. Así también, hoy, muchos productos que consumimos sin cuestionar pueden tener consecuencias espirituales profundas. Satanás sigue usando lo que entra al cuerpo no solo para afectar la salud, sino para apagar la sensibilidad del alma, entorpecer la oración y alejar al creyente del gobierno divino. Cuando se observa la cultura actual, salta a la vista un desorden alimenticio disfrazado de libertad. Comer ya no es una necesidad, es un escape. Y entre la ansiedad y la costumbre se cuela una trampa peligrosa. Papa Loen ha meditado en cómo el descontrol en el apetito ha sido históricamente uno de los caminos más eficaces del enemigo para separar al hombre de su Creador. Filipenses 3:1819 presenta una advertencia conmovedora de Pablo. Algunos que conocieron la cruz ahora caminan como enemigos de ella. Su Dios es el vientre. Han perdido el foco, reemplazando la eternidad por el deseo inmediato. El detalle más peligroso es que estos hábitos, aunque parezcan pequeños, abren puertas. La ansiedad que lleva a comer sin medida puede ser el primer paso para justificar otros desórdenes. La confusión espiritual empieza en lo más básico: la pérdida del dominio propio. Y al perderse esa claridad, también se desvanece la capacidad de escuchar la voz de Dios. Sin que uno se dé cuenta, comienza a ceder ante las tentaciones. Es un proceso lento, pero seguro. Algo similar le ocurrió al pueblo de Israel cuando andaba por el desierto. Habían sido liberados con poder de Egipto, pero pronto empezaron a quejarse por la comida. En Números 11, versículos 4 al 6, se describe cómo los extranjeros entre ellos encendieron un deseo fuerte, y los israelitas también comenzaron a llorar diciendo: ¿Quién nos dará carne para comer?
Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora nuestra alma se seca. No vemos nada más que este maná. Lo que llama la atención es que rechazaron el alimento que venía del cielo porque su paladar había sido moldeado en la esclavitud. Sus deseos no habían sido transformados y por eso querían volver a Egipto. No era hambre lo que los controlaba, sino un deseo mal enfocado. Querían lo conocido, aunque viniera del sufrimiento. Hoy sucede lo mismo. Hay cristianos que han sido liberados por la sangre de Cristo, pero siguen esclavizados por hábitos alimenticios que afectan su cuerpo y su espíritu. Muchos no logran ayunar porque su cuerpo ha sido acostumbrado a satisfacer cada antojo. Tampoco logran escuchar a Dios con claridad, porque la niebla mental, provocada por lo que consumen, ha apagado su sensibilidad. Les cuesta decir que no, porque han perdido el dominio sobre sus cuerpos. Esa es una forma de esclavitud espiritual. Romanos 6:16 lo deja claro. ¿No saben que cuando se entregan a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? No se trata de legalismo ni de imponer reglas sobre qué se puede o no comer. Se trata de abrir los ojos y ver que detrás de muchos hábitos hay cadenas invisibles. Hay comidas que no solo son comidas, son instrumentos de control. Solo se descubre esto cuando uno empieza a observar lo que siente cada vez que intenta cambiar un patrón. Cuando dejas un producto y te sientes ansioso, cuando pierdes la paz si no lo consumes, es señal de que no lo dominas, sino que él te domina a ti. Papa Loen meditó más de una vez sobre este campo oculto de batalla espiritual, donde no se trata solo de demonios gritando, sino de silencios ruidosos que deforman el alma. El enemigo conoce bien esta debilidad y ha convertido la industria alimentaria en un arma poderosa. Muchos productos están diseñados para crear dependencia, alterar tu cerebro, mantenerte atado, no solo físicamente, también emocional y espiritualmente. No necesita poseerte si logra gobernarte a través de un hábito que tú mismo aceptaste. Muchos creyentes no perciben que esta área es espiritual, pero lo es. Proverbios 23, 20 y 21 advierte: no estés con los bebedores de vino ni con los glotones de carne, porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y la somnolencia los vestirá de harapos. Esta pobreza no es solo material, es pobreza del alma, del discernimiento, del fuego interior. Jesús enfrentó esta batalla en el desierto. El tentador no comenzó con la fama ni con el poder, sino con el pan. Sabía que si lograba que Jesús usara su poder para saciar el hambre, rompería su total dependencia del Padre. Pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta respuesta no fue solo doctrina, fue una estrategia espiritual. Cuando comprendes que tu verdadera nutrición no viene del pan, sino de la palabra de Dios, empiezas a decidir desde la libertad, no desde la compulsión. A veces Dios te llama a ayunar, a negarte algo, no porque quiera castigarte, sino porque quiere devolverte la libertad. El dominio propio es fruto del Espíritu, y como todo fruto, requiere cuidado, intención y constancia. Gálatas 5, 22 y 23 lo afirma. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona decide someter su cuerpo al orden y al control, comienza a experimentar un cambio interior profundo. Poco a poco, su capacidad para discernir se afina.
su percepción espiritual se amplifica, la mente se aclara y la oración cobra una fuerza renovada. Es como si algo invisible se rasgara y dejara pasar una luz que antes estaba bloqueada. Esta claridad no es automática. Es una dádiva de Dios que llega después del sacrificio. Quienes modifican sus costumbres alimenticias no solo notan mejoras físicas, sino también una conexión espiritual más intensa. Muchos cuentan que se sienten más cerca de Dios, que logran orar con mayor enfoque, que sus sueños son más lúcidos y que pueden percibir la voz del Espíritu con más facilidad. No se trata de magia, sino del fruto de una obediencia concreta, tangible. Isaías 58 habla con fuerza sobre el ayuno que agrada a Dios. No es solamente abstenerse de comida, sino también liberar cargas, romper yugos, renunciar a lo que no agrada al Señor. El versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Algunas ataduras solo se rompen cuando el cuerpo se somete, cuando los deseos se rinden y el corazón se inclina más a Dios que al placer momentáneo. Ese primer paso, sin embargo, no es sencillo. Exige honestidad al reconocer qué alimentos dominan tu voluntad, qué hábitos has defendido durante años. Pero es en ese acto de verdad donde comienza la libertad. Lo que no se nombra no se vence, y lo que se justifica no se transforma. Cristo vino a liberar a los cautivos, incluso a aquellos que están esclavizados por sí mismos. La santidad no se puede desligar de la disciplina. No se puede clamar por liberación mientras se alimentan fortalezas espirituales con decisiones diarias equivocadas. Hoy es un día para decidir. Tal vez tu alma esté detenida, tu mente enturbiada y tus oraciones apagadas. Quizás no se trata de hacer más, sino de soltar aquello que te retiene. La libertad que tanto anhelas tal vez no se encuentra en añadir más cosas, sino en dejar de consumir lo que el enemigo ha usado para distraerte. No se trata de miedo, se trata de revelación. Al ver la verdad, puedes actuar con fe. En Juan 8:32, Jesús afirma: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta verdad comienza con lo cotidiano, con lo que eliges comer, con lo que permites que entre en tu cuerpo y que termina afectando tu alma. No estás solo en esta batalla. Dios te dio su Espíritu para guiarte, su palabra para iluminar tu camino y la capacidad de decidir, rendirte y empezar de nuevo. Cada alimento puede ser una ofrenda o una trampa. Tú decides. Pero recuerda, cuando el cuerpo se alinea con la voluntad divina, el alma florece y el espíritu se eleva. Es allí, en esa armonía, donde la transformación verdadera toma forma. ¿Estás dispuesto a mirar más allá del plato y discernir lo que se esconde detrás? Porque detrás de lo físico hay una lucha espiritual y hoy se te llama a vencerla. No todo lo dulce viene de Dios. A veces, lo que parece inocente y atractivo es en realidad una trampa bien diseñada para debilitar tu voluntad y adormecer tu conciencia. El azúcar moderno ha dejado de ser un simple ingrediente para convertirse en un instrumento de esclavitud silenciosa. Está en todas partes, disfrazado en etiquetas, camuflado en productos cotidianos, presente incluso donde menos lo esperamos. No solo altera el cuerpo, sino que también perturba la mente, y con ella, tu capacidad para escuchar con claridad la voz de Dios. En 2 Timoteo 1:7, la Escritura dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio no es un lujo, es una señal viva de la presencia del Espíritu Santo. Pero ese fruto
no puede crecer en un cuerpo gobernado por impulsos nacidos de una adicción cuidadosamente normalizada. La tentación por lo dulce no comenzó con la industria moderna. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado complacer sus deseos a través del sabor. Pero cuando el deseo se convierte en necesidad, se pierde la libertad. Papa Loen solía decir que el alma no se fortalece con discursos, sino con elecciones diarias hechas en la verdad. Y esa verdad empieza muchas veces con lo que pones en tu mesa. Donde falta la libertad, el alma queda expuesta a la oscuridad. Cristo fue claro al decir que nadie puede servir a dos señores. Aunque hablaba de las riquezas, este principio también se aplica a cualquier cosa que tome el control del corazón. Cuando una persona siente una necesidad diaria incontrolable de azúcar y su mente se perturba si no lo obtiene, no se trata simplemente de un hábito, sino de un conflicto espiritual disfrazado. No se puede proclamar libertad en Cristo mientras se está encadenado a decisiones repetidas que alimentan una esclavitud. El azúcar actúa sobre el cerebro de forma similar a ciertas drogas. Genera placer momentáneo al liberar dopamina y luego exige más. No es solo una cuestión de química, sino una alteración del equilibrio que Dios estableció. Cuando el diseño divino es manipulado, lo que sigue es el desorden. Y en medio del desorden, la presencia de Dios no se manifiesta plenamente. Así lo recuerda 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Una mente alterada por lo que consume pierde la capacidad de vivir en esa paz. Sin paz, no hay claridad espiritual. El azúcar no solo entra por la boca, también afecta la mente y bloquea los canales por los que el Espíritu Santo comunica su voluntad. La gula es vista en la palabra como una forma de idolatría. Aunque parezca inofensivo, el azúcar ha sido convertido en ídolo cultural. Se celebra, se premia y se consume sin conciencia. Pero detrás de esta costumbre hay una estructura espiritual que opera manipulando las emociones. El enemigo no siempre se presenta con cosas evidentes. A veces usa lo que es socialmente aceptado. La dulzura del azúcar enmascara su propósito real: alejar el corazón del hombre del dominio del espíritu y llevarlo al placer inmediato. Romanos 8:13 lo deja claro. Si viven según la carne morirán, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Seguir la carne no siempre significa pecados evidentes. A veces es simplemente no poder rechazar una cucharada más. Muchos oran buscando dirección divina, pero no escuchan. Piden sabiduría, pero su mente no descansa. Comienzan un ayuno y lo interrumpen por un deseo que no logran dominar. Esto no es trivial. Es una puerta abierta que enfría el espíritu desde lo invisible. Cuando Jesús habló del ayuno, no fue una sugerencia, sino una práctica esperada. En Mateo 6:16 dijo: cuando ayunen, no si ayunan. Pero, ¿cómo se puede ayunar con propósito si el cuerpo colapsa sin azúcar? La resistencia espiritual también se edifica en el cuerpo. Un cuerpo gobernado por el deseo constante de dulzura difícilmente se rinde al espíritu. El azúcar sustituyó al pan como símbolo de sustento en muchas culturas. Por eso se asocia con celebración, consuelo y recompensa. Pero el consuelo pertenece al Espíritu Santo y la recompensa viene de Dios. El azúcar ha tomado un lugar que no le corresponde. Cuando se priva al cuerpo de este estímulo, aparecen síntomas que no son solo físicos. Irritación, tristeza y confusión son también señales espirituales. No es solo la falta de glucosa, es la expresión de una prisión interior con raíces profundas. Y toda raíz que no ha sido plantada por el Padre debe ser arrancada, como enseña Mateo 15:13.
En tiempos antiguos, el pueblo de Dios recibía instrucciones sobre lo que debía comer, no como una imposición arbitraria, sino como una forma de consagración. Aunque hoy no estemos bajo la ley mosaica, el principio de santidad sigue vigente. Dios continúa llamando a su pueblo a discernir entre lo que edifica y lo que destruye. Papa Loen ha meditado sobre esta realidad con gran atención, viendo en las pequeñas elecciones diarias una llave para abrir o cerrar el corazón a la presencia divina. El cuerpo, como lugar donde habita el Espíritu Santo, debe mantenerse despierto, consciente y libre de todo lo que nuble el entendimiento. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se encuentra una advertencia clara: sed sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esta sobriedad no se limita al alma, también abarca el cuerpo. No se puede vigilar si el cuerpo está sujeto a una dependencia que limita sus capacidades. El adversario no actúa únicamente en lo espiritual, también invade costumbres, ideas, culturas enteras. Un ejemplo evidente es el consumo descontrolado de azúcar. No es una conspiración, sino una estrategia para distraer espiritualmente. Te domina, también te encierra, y lo que te encierra no permite que alcances tu plenitud en Dios. Muchos creyentes dicen vivir en libertad, pero sus hábitos los mantienen atrapados sin que lo noten. Gálatas 5:1 declara: manteneos, pues, firmes en la libertad con la que Cristo nos liberó, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Ese yugo hoy puede parecer inofensivo, incluso dulce. Añadir azúcar al café parece algo trivial, pero representa una cadena invisible. Promete placer, pero deja vacío. Solo el Espíritu Santo puede llenar el alma. Solo la palabra de Dios da verdadera satisfacción. El azúcar ofrece una ilusión, pero pide más y más. Así, el alma se fatiga, el cuerpo se altera y el espíritu se apaga. Jesús, en Juan 6:35, dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Esta afirmación no es teoría, es solución. Quiere decir que nuestra plenitud no proviene de lo físico, sino de la relación viva con Cristo. Si se reemplaza lo eterno por lo temporal, el alma siempre tendrá hambre. Pero cuando se alimenta bien, el cuerpo deja de exigir lo innecesario. No tiene sentido predicar libertad si se aceptan hábitos que nos mantienen esclavos. Tampoco se puede hablar de combate espiritual si se adora el propio apetito. Es incoherente proclamar a Cristo como Rey, mientras el azúcar decide por nosotros. Esta lucha no es física, es espiritual. En 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, está escrito: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Incluso los deseos, excusas y elecciones diarias deben someterse a esa obediencia. Eso incluye lo que se come. No se trata de declarar el azúcar como algo maligno, sino de reconocer si ha ocupado un lugar que solo le pertenece a Dios. Si no puedes dejarlo, no tienes control. Estás siendo controlado, y lo que te controla impide que vivas en la plenitud del Espíritu. Efesios 5:18 es claro: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esta plenitud requiere eliminar todo lo que debilita la mente, enfría el cuerpo y adormece el alma. El azúcar ha embriagado generaciones, ha sustituido la alegría espiritual por una reacción química, y si anhelamos caminar con poder, esa sustitución
debe terminar. El cuerpo necesita alimento, sí, pero no todo lo que parece necesidad es legítimo si fue manipulado por el enemigo. Lo primero es el hambre espiritual. Mateo 5:6 lo confirma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No se trata de desear dulces, sino de anhelar justicia. No es calmar la ansiedad, sino nutrir el espíritu. Cuando el orden interno se corrige, lo que antes dominaba pierde fuerza. La verdadera dulzura no está en una sustancia, sino en la presencia de Dios. El Salmo 119, 103 lo expresa con claridad. Cuán dulces son tus palabras al paladar mío, más que la miel a mi boca. Esta es la dulzura que sostiene, que renueva. No se trata de una batalla ganada por fuerza de voluntad, sino por entrega. La voluntad humana puede vacilar, pero el espíritu permanece. Por eso, no se comienza dejando el azúcar, sino devolviendo a Dios el lugar que ocupaba. Reconocer la cárcel, admitir la dependencia y clamar por auxilio. Dios se inclina hacia el corazón que se quebranta, no rechaza la debilidad, la toma y la transforma. En ese recorrido, el cuerpo se ajusta, la mente se aclara, el espíritu se eleva. Proverbios 3:56 orienta con sabiduría. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Incluye ese camino, incluso en lo que decides comer, porque cada elección es una semilla que da fruto espiritual. Cuando el pueblo de Dios entrega incluso lo pequeño, el cielo se abre. Obedecer en lo mínimo precede a recibir lo grande. El enemigo sabe esto, por eso insiste en mantener a las almas distraídas con lo superficial. El Espíritu Santo, sin embargo, sigue llamando a despertar, a discernir, a actuar. No todo lo dulce es bueno, no todo lo agradable es justo. Solo lo que viene de Dios trae libertad, y esa libertad no tiene sabor, tiene poder. Hoy se define quién dirige tu cuerpo, el hábito o el espíritu. No se puede servir a ambos, solo uno conduce a la vida. Lo que el mundo celebra como inocente, la palabra revela como trampa con repercusiones profundas. En medio de una cultura que exalta el consumo sin conciencia, ha surgido un sistema alimentario que no solo daña el cuerpo, sino que también contamina el alma. Es incómodo admitirlo, pero hay alimentos físicos o simbólicos que están asociados a prácticas espirituales ajenas a Dios. No detrás de todo producto hay solo una empresa, a veces hay pactos, ritos, propósitos escondidos. El apóstol Pablo lo advirtió en 1 Corintios 10:20. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que participéis con los demonios. Esta no fue una advertencia a los paganos, sino a creyentes que olvidaron que incluso lo que entra al cuerpo debe ser filtrado espiritualmente. La Escritura, al hablar de carne ofrecida a ídolos, no lo hace desde un rito, sino desde un principio eterno. Todo lo consagrado a otros dioses lleva una carga espiritual. Esto sigue vigente. No se trata del acto exterior, sino de lo que hay detrás. En muchas culturas, la elaboración de ciertos alimentos está impregnada de símbolos religiosos, invocaciones o creencias contrarias a la verdad de Cristo. No hace falta participar del ritual, basta con ignorar su existencia y consumir sin discernir. El enemigo opera en lo oculto, porque sabe que la ignorancia abre puertas. Oseas 4:6 lo resume sin rodeos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Consumir algo contaminado espiritualmente puede afectar, incluso sin darse cuenta al instante. Hay alimentos que abren portales, porque fueron ofrecidos con intenciones ocultas.
Algunos productos llevan símbolos, nombres o lemas que exaltan a otras entidades, y aún así se reciben con ligereza. Papa Loen reflexionó alguna vez sobre esto al observar cómo muchos creyentes aceptaban con naturalidad lo que en su raíz espiritual estaba en conflicto con el reino de Dios. No todo lo que se vende está libre de ataduras. Lo que parece trivial puede tener consecuencias eternas. El discernimiento perdió su fuerza porque se valoró más la comodidad que la santidad. En 2 Corintios 6, versículos 14 y 17, Pablo plantea una serie de preguntas directas. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este llamado a separarse no proviene de un extremismo religioso, sino de una necesidad real de preservar lo sagrado. Dios no comparte su morada con lo impuro. Los alimentos ofrecidos a ritos paganos o producidos bajo principios espirituales cuestionables no son simples productos físicos. Actúan como canales que pueden afectar la percepción espiritual, la paz interior y la sensibilidad que un creyente necesita para seguir al Espíritu. El profeta Daniel, en su juventud, se negó a comer los manjares del rey de Babilonia. No fue una decisión cultural, fue espiritual. Según Daniel 1:8, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la porción de las iguarias del rey, ni con el vino que bebía. Lo que estaba en su plato podía interferir con su relación con Dios. Esa decisión fue fruto de una revelación, no de reglas humanas. Fue una manifestación de lealtad en medio de un ambiente lleno de idolatría. Hoy, muchos ya no poseen esa sensibilidad. Las diferencias entre lo santo y lo profano se han desdibujado. Se consume sin reflexión, sin oración, sin discernimiento. Todo se justifica en nombre de la gracia, sin recordar que la gracia no elimina la necesidad de una vida apartada para Dios. Hebreos 12:14 dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad abarca también lo que se ingiere, tanto en cuerpo como en alma. Las influencias espirituales no siempre se presentan con claridad. A veces entran despacio, nublando la mente, apagando el discernimiento, debilitando la fe. Cuando el creyente reacciona, ya está atrapado en dinámicas que solo pueden romperse con obediencia total. La Biblia enseña que debemos evaluar todo. En 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, Pablo exhorta: examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta advertencia no se limita a doctrinas o ideas. Abarca todo aquello que toca la vida del creyente. En este tiempo, el mal se presenta como avance, como moda, como tolerancia cultural. Pero lo que Dios llama profano no puede ser aceptado como normal, aunque sea común. La santidad no ha pasado de moda. El llamado a vivir separados sigue vigente. En esa separación hay resguardo para el alma. Dios no está distante. Él observa cada detalle, cada estructura, cada intención, y le dio a su pueblo la capacidad de discernir si están dispuestos a buscar su guía. Proverbios 3:6 instruye: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto también se aplica a lo que se consume, se aprueba y se lleva a la mesa. El enemigo ha hecho sus métodos más sofisticados, pero su objetivo no ha cambiado. Busca infiltrarse, contaminar, desviar. No lo hace con ruido, sino con astucia. Introduce ideas espirituales disfrazadas de costumbres. Usa palabras agradables para ocultar propósitos dañinos. Se aprovecha de la indiferencia. Pero la palabra de Dios nos capacita para ver más allá de lo evidente. Cuando Pablo escribió a los Corintios sobre este tema,
usó un lenguaje firme. En 1 Corintios 10, 21 dice: «No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Esta afirmación deja claro que no todo alimento es neutral. Existen mesas invisibles en el ámbito espiritual, y sentarse en ellas sin discernimiento equivale a entrar en pactos desconocidos. Orar por los alimentos no basta si el corazón no está dispuesto a obedecer lo que el Espíritu revela. La oración, sin obediencia ni vigilancia, se vuelve un acto vacío. El llamado no es al temor, sino a una conciencia despierta. Dios no quiere que su pueblo viva en angustia, sino con sabiduría. Y como reflexionaba Papa Loen en sus momentos de contemplación, esa sabiduría siempre comienza con el temor reverente a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así lo recoge el libro de los Proverbios. Pero no se trata de un temor que esclaviza, sino de uno que despierta. No paraliza, sino que libera. Quien teme a Dios no se deja engañar, porque camina en la luz y no bajo el dominio de las tinieblas. Cuando el alma reconoce que cada decisión influye en la eternidad, nace en ella el deseo de vivir con intención, con pureza y con discernimiento. Incluso en el acto de comer, el creyente revela a quién honra y qué valores acepta. Papa Loen meditaba sobre cómo este aspecto cotidiano se convierte en un terreno donde el enemigo infiltra confusión. Si logra adormecer el discernimiento en lo más básico, como la mesa, no necesita tocar la doctrina. La estrategia es sutil, pero efectiva. Por eso, Dios sigue llamando a su pueblo a distinguir, a examinar lo que consume, a separarse sin despreciar al mundo. En Levítico se recuerda esta consagración: «Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo». Esta separación no es de cuerpos, sino de espíritu. Es un compromiso firme con lo verdadero, con lo que edifica. Existen alimentos que, más allá de lo físico, arrastran un origen espiritual impuro. No es fanatismo discernirlos, es obediencia, porque lo aparentemente insignificante puede convertirse en canal de contaminación, debilitando lo interior. Y cuando la batalla espiritual se intensifica, la negligencia ya no tiene cabida. Pedro lo expresó con claridad: «Sed santos en toda vuestra manera de vivir». Esa santidad alcanza también lo que se come, lo que se introduce al cuerpo. Somos templos, y lo que entra en el templo debe ser digno de él. No todo lo permitido edifica, no todo lo común es correcto. Pablo escribió que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa es la clave: no ser dominado por nada. Aceptar algo ofrecido a lo oculto, incluso si parece inofensivo, puede abrir puertas no deseadas. La obediencia en esta área produce frutos visibles e invisibles. Se agudiza el discernimiento, la mente se aclara, el espíritu se vuelve más sensible a Dios, porque Él honra a quien le honra. Rendir incluso la comida al Señor es declarar con hechos que Él reina sobre todo. No hay autoridad espiritual verdadera sin esa entrega. No se puede reprender al enemigo y al mismo tiempo participar de sus banquetes. No se puede caminar en santidad permitiendo lo que contamina, aunque venga disfrazado. Escoger la pureza abre camino a una comunión más profunda. No está en juego una dieta, sino la santidad, la obediencia, la presencia viva de Dios en cada rincón de la existencia. Y todo comienza cuando se toma en serio lo que el mundo desprecia. El alimento habla, revela quién reina, qué se valora, a quién se honra, y solo uno merece esa honra. Su nombre es santo, su nombre es Cristo. Todo lo que una persona decide hacer, incluso comer o beber,
debe tener como propósito honrar a Dios. Así lo dejó claro la carta a los Corintios. Hagan todo para la gloria de Dios. Pero en medio de esta enseñanza hay una falla que ha pasado desapercibida, una distorsión silenciosa que se infiltra en las rutinas diarias sin levantar sospechas. No se habla mucho de ella, pero afecta a muchos. Se trata de la gula. La gula va más allá de comer en exceso. Es un reflejo de una alma que perdió su orden interior, de un cuerpo que dejó de responder al espíritu. Cuando el corazón se acostumbra a llenar sus vacíos con alimento, en lugar de buscar la plenitud en Dios, algo profundo se desajusta. En Filipenses se lee: su Dios es el vientre, y su gloria está en su vergüenza. Estas no son palabras al azar, sino una radiografía espiritual. Vivimos en un mundo que celebra el exceso. Se come más de lo necesario, con una frecuencia que no responde a la necesidad real, sino al impulso emocional. En ese ritmo, lo espiritual se debilita. No es casualidad que en muchos momentos importantes de la historia sagrada, el ayuno haya sido la respuesta al caos. Porque cuando el cuerpo toma el control, el alma se entumece. Y cuando el deseo domina, la comunión se rompe. Papa Loén, en su reflexión sobre el alma moderna, contempla cómo esta tendencia ha desviado muchas voluntades que ya no responden al Espíritu Santo, sino al deseo inmediato. La gula, entonces, se convierte en la evidencia de que el dominio propio fue abandonado. Y en Gálatas se nos recuerda que ese dominio no es una habilidad personal, sino un fruto del Espíritu. Quien no logra detenerse no está siendo guiado por lo alto, sino arrastrado por un impulso más profundo que el hambre física. No se trata simplemente de fuerza, de voluntad, sino de la presencia de Dios gobernando desde dentro. La gula no es tratada como un pecado menor en la Escritura. Se le da el mismo peso que a otras acciones que dañan el alma. El pueblo de Israel también cayó por dejarse llevar por el deseo de comer. En el libro de Números se relata cómo, impulsados por el anhelo de manjares, provocaron la indignación de Dios. No era hambre verdadera, sino una forma de expresar la falta de satisfacción espiritual. Aun después de ser liberados físicamente, su corazón seguía atado a los placeres del pasado. Hoy ocurre igual. Muchos ya fueron liberados, pero su relación con la comida demuestra que aún hay cadenas internas que no han sido rotas. La gula no es un error ocasional, es una actitud del alma que busca consuelo, alivio o recompensa en la comida. Y cuando ésta se transforma en refugio, ya ha ocupado el lugar que solo le pertenece a Dios. El Salmo dice claramente: Dios es nuestro refugio y fortaleza. No es solo un verso bonito, es una guía directa. Cuando la tristeza, la ansiedad o incluso la alegría nos llevan primero al plato antes que a la presencia divina, hay un desajuste espiritual. No se trata de condenar el hecho de comer. Dios mismo instituyó el alimento como parte de su provisión. Desde el principio, en el Edén, hasta el desierto con el maná, y en el ministerio de Jesús con la multiplicación del pan, el alimento tiene su lugar, pero nunca fue el centro. Siempre fue un medio, no un fin. Una señal del cuidado de Dios, no el objeto de adoración. En la gula, lo que debía servir se convierte en ídolo. Un ídolo que exige más, que consume sin saciar, que promete alivio, pero deja un peso mayor. Esa relación desordenada con la comida daña más que el cuerpo. Cuando el cuerpo se vuelve más pesado por el exceso, la oración pierde su fuerza, la disciplina se vuelve más débil y se apaga poco a poco el deseo de buscar a Dios. Esta somnolencia espiritual, causada por lo que parece algo simple como comer en exceso,
fue advertida por Jesús en palabras que todavía resuenan. Tened cuidado que no se carguen vuestros corazones con glotonería. Lucas 21:34. No fue solo una advertencia física, sino una revelación sobre un estado del alma que puede dejar al creyente desprevenido. La abundancia mal administrada apaga la esperanza, adormece el espíritu y desenfoca del propósito. El enemigo no necesita recurrir a pecados escandalosos para desviar a los hijos de Dios. Le basta con mantenerlos cómodos, somnolientos, satisfechos en su carne. La gula, tan normalizada en la cultura, es más que un exceso alimenticio. Es una grieta que debilita la voluntad. Quien no puede decir no a un plato, difícilmente resistirá tentaciones más refinadas. En esto meditaba Papa Loen, cuando abordaba la raíz de muchas debilidades espirituales, porque la fuerza espiritual no nace del entusiasmo, sino de la obediencia diaria, de la renuncia constante. Jesús lo expresó con claridad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este negarse a uno mismo comienza en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Si no se conquista ahí, no se conquistará en batallas mayores. El apetito desenfrenado revela un desorden interno que contradice la naturaleza divina, ya que Dios es un Dios de orden. Así lo dice 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. No se trata solo del culto, sino de cada área de la vida. Donde hay desorden, el enemigo encuentra acceso. La gula rompe esta estructura. Afecta el cuerpo, la mente y la percepción espiritual. Genera culpa. La culpa bloquea la oración y la debilidad resultante lleva a más exceso. Es un círculo que solo se rompe entregando esa área a Dios. El cambio verdadero no viene de hacer dietas o seguir rutinas estrictas, porque la raíz no está en el estómago, sino en el corazón. Y solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón. En Ezequiel 36:26 está la promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Solo este nuevo corazón puede desear lo que agrada a Dios. Cuando este cambio ocurre, el apetito encuentra su lugar correcto. El espíritu gobierna y ya no manda la carne. Dios no llama a vivir reprimidos, sino conscientes. No exige rigidez, sino comunión. El pecado de la gula se esconde bajo lo que el mundo considera normal, pero los parámetros del reino son diferentes. Romanos 12:2 lo afirma. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Esta renovación incluye la manera de tratar el cuerpo, de ver la comida, de gestionar los deseos. Es un llamado a volver al diseño original, un cuerpo al servicio del espíritu, no de la carne, donde el alimento es una bendición, no una esclavitud, una vida en la que cada elección honra a Dios, no por mérito, sino por libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad abarca también los hábitos, incluso el acto de comer, porque revela quién tiene el control. El cuerpo es templo y como tal merece cuidado, limpieza y consagración. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías restaura el templo de Israel quitando lo impuro, purificándolo, devolviéndole su sentido. Hoy, el Espíritu Santo desea hacer lo mismo con cada persona. Restaurar el cuerpo como morada santa, instrumento útil, reflejo de la gloria divina. Esta obra empieza cuando uno decide rendirse, incluso en lo que come. Cuando el alimento vuelve a su lugar, se abre espacio para la comunión. Cuando el apetito es sometido, el alma se afina.
y cuando la gula cae, se levanta el poder espiritual. La victoria no consiste en comer menos, sino en vivir bajo la guía del Espíritu. No es cuestión de contar calorías, sino de rendir el corazón. Porque donde hay rendición, hay transformación. Y donde hay un cambio real en el interior, también hay una presencia visible de la gloria divina. El enemigo no tiembla ante el que grita, sino ante aquel que ha aprendido a dominar su cuerpo. Ese creyente no actúa por capricho ni por deseo, sino por la dirección que recibe desde lo alto. Vive según la palabra, no según el impulso. Su vida se sostiene por una autoridad espiritual que transforma, porque no es gobernado por lo que entra por la boca, sino por el Espíritu que guía desde dentro. Como recordaba Papa Loen en sus primeros días de oración profunda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tiempos bíblicos, comer no era una actividad sin significado. Lo que uno ingería podía afectar su comunión con Dios, no por sus calorías o nutrientes, sino por la carga espiritual que podía llevar. Este principio no ha desaparecido. Al contrario, hoy se vuelve más urgente. No todo lo que se pone sobre la mesa es inocente. Detrás de ciertos alimentos hay influencias ocultas, consagraciones invisibles, pactos silenciosos con realidades que no vienen de Dios. Pablo lo dejó claro en su carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. No se trata de que el ídolo tenga poder en sí, sino que lo que se ofrece en sacrificio se ofrece a demonios, no a Dios. Y por eso advierte con fuerza: no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. Aunque ya no vemos altares paganos en cada esquina, la consagración no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Ahora se esconde en marcas populares, en rituales camuflados como cultura, en productos que llegan a nuestras manos sin que sepamos bajo qué espíritu fueron creados. Y aunque no hayamos participado en su elaboración, al consumirlos sin discernimiento, entramos en comunión con aquello que representa su origen. Esta comunión no se percibe con los ojos, pero el mundo espiritual no se rige por lo visible, sino por lo verdadero. Se abren puertas sin darnos cuenta. Se establecen alianzas sin que lo notemos. Por eso, Pablo añade después: no podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa, entonces, es símbolo de pacto. Lo que se come tiene peso espiritual. Establece lealtades. Une a las personas con lo que representa ese alimento, y cuando se hace sin conciencia, se pierde el terreno espiritual. No hace falta que el enemigo se presente en persona. Basta con que consiga infiltrarse en el acto más común del día. El pueblo de Dios siempre fue advertido sobre la contaminación ritual. Muchas veces, eso se relacionaba con alimentos que habían sido ofrecidos a otras deidades o preparados según prácticas ajenas a la ley divina. El principio sigue siendo válido. Lo profano, cuando se mezcla con lo santo, contamina. La estrategia del adversario ha ganado sutileza. No busca imponer la idolatría, sino disfrazarla. Lo hace a través de lo que parece inofensivo, pero que tiene un origen desviado. Invocaciones ocultas, fundamentos equivocados, símbolos vacíos. Todo eso puede llegar a nuestra mesa sin que lo sepamos. Y su efecto puede sentirse en la confusión espiritual, en la pérdida de claridad, en la sequedad al orar o en la falta de paz. No es superstición, es una enseñanza espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con lucidez. Dios no desea hijos ignorantes, sino sabios. Efesios 5,
del 15 al 17, lo expresa así: Por tanto, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese entendimiento también se aplica a lo que entra en nuestro cuerpo. Porque lo que parece insignificante puede tener consecuencias eternas. Lo que se introduce en el cuerpo tiene un impacto mayor del que muchos imaginan. Siendo el cuerpo el templo del Espíritu Santo, todo aquello que lo toca debe pasar por un proceso de revisión, entrega y purificación bajo la verdad. No es posible compartir la mesa del Señor y al mismo tiempo sentarse, aunque sin intención consciente, en espacios ajenos a su reino. El cuerpo otorgado por Dios no fue producto del azar, sino una obra diseñada con un fin específico, consagrada como templo vivo y destinada a reflejar la gloria del Creador en cada una de sus acciones. La forma en que se cuida, se alimenta y se disciplina es una parte crucial de la obediencia espiritual. Mientras persistan hábitos que contradicen la voluntad de Dios, no se puede alcanzar la plenitud de la vida cristiana. La restauración de ese templo inicia con una entrega profunda. En Romanos 12:1 se suplica presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y se aclara que esto constituye un culto racional. Pero presentar el cuerpo no es solo rechazar pecados evidentes, es también someter cada aspecto físico al gobierno del Espíritu. En el día a día, las decisiones sobre qué entra al cuerpo revelan qué Señor domina el alma. Allí comienza la restauración. No se trata solamente de evitar ciertos alimentos, sino de reconocer qué lugar ocupaban. Si fueron medios de evasión, sustitutos del consuelo divino o instrumentos de placer que reemplazaron la paz que el Espíritu concede, entonces deben dejar el lugar de control que usurparon. La verdadera libertad no se manifiesta por la ausencia de lucha, sino por la presencia del dominio. Ese dominio no proviene del esfuerzo humano, sino de la fuerza espiritual. Cuando el creyente permite que el Espíritu Santo influya incluso en sus decisiones alimenticias, su cuerpo se convierte en una prolongación de la obediencia. No se trata de adherirse a leyes humanas, sino de andar según convicciones celestiales. Restaurar implica limpiar, pero también reajustar. En 2 Corintios 7:1 se hace un llamado claro: purifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, con el fin de perfeccionar la santidad. Y esa perfección no es parcial, sino total. El cuerpo debe ser tratado con reverencia, no con indulgencia. Restaurar el templo significa recuperar el orden establecido por Dios. El espíritu lidera, la mente discierne y el cuerpo obedece. Ese orden es fuente de poder, de revelación y de comunión. Fue Papa Loen quien reflexionó con profundidad sobre cómo este equilibrio, una vez quebrado, afecta la relación con el Creador y cómo restaurarlo requiere más que oración. Exige decisiones firmes. No basta con conocer la verdad, hay que vivir sometido a ella. Como dice Juan 8:332, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad solo libera cuando es obedecida. El enemigo no se intimida ante conocimiento teórico, sino ante obediencia práctica. Donde hay entrega, hay respaldo. Y cuando una persona decide consagrar incluso su alimentación, su existencia completa, entra en alineación con el reino. Este acto, aunque pequeño, resuena en la eternidad, porque es en lo secreto donde se construyen las victorias visibles.
En la elección diaria se manifiesta quién es verdaderamente el Señor. 1 Corintios 10, 31. Lo expresa con contundencia. Ya sea que comáis, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Restaurar el templo es abrir el camino hacia una vida guiada por claridad, fortaleza y dirección. No es solo cuestión de salud, sino de recuperar la visión que el pecado había opacado. No se trata solamente de romper con una rutina alimentaria, sino de recuperar algo más profundo: la sensibilidad espiritual. Cuando el cuerpo se somete a la disciplina, el alma se eleva hacia realidades más altas. Y cuando una persona vive en esa armonía interior, todo lo que hace se transforma en una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. El mensaje que has recibido no habla solamente de cambiar lo que comes, sino de retomar el control espiritual sobre tu cuerpo, tu mente y el ambiente que te rodea. Este mensaje no gira en torno a los alimentos, sino a la autoridad. La verdadera pregunta es: ¿quién toma las decisiones en tu vida cotidiana? Lo que está en juego no es tu menú diario, sino tu identidad como hijo de Dios, con la capacidad de vivir con dominio propio, sobriedad y propósito. Cada vez que eliges vivir conforme al Espíritu, en vez de seguir un impulso, estás afirmando una realidad que el cielo ya te ha concedido. No fuiste diseñado para ser guiado por el gusto, sino por la palabra. Al ver cómo el enemigo entendía lo que muchos aún no comprenden, una mente saturada por los deseos de la carne pierde la capacidad de discernir lo espiritual. Por eso, ataca en lo oculto, donde nadie presta atención, porque allí es donde se levantan las fortalezas interiores. Pero ahora, con esta conciencia, puedes romper ese ciclo. Puedes dibujar una nueva línea, no solo en lo que eliges dejar fuera, sino también en lo que empiezas a afirmar con cada decisión, que tu cuerpo pertenece solo al Espíritu de Dios. Es el momento de formar una generación que no viva respondiendo a cada impulso, sino que camine con discernimiento. Que entienda que la batalla espiritual no siempre se libra con palabras fuertes, sino con decisiones silenciosas que nadie ve, pero que el cielo registra con atención. Cuando eliges honrar a Dios, incluso en lo que consumes, el reino se manifiesta de forma concreta en tu vida. Y esta manifestación no solo te transforma a ti, sino que se extiende a tu hogar, a tus hijos y a tu propósito. Que lo que pongas en tu boca ya no sea un acto casual. Que cada ejercicio de disciplina sea una forma de guerra espiritual. Que cada paso de obediencia se vuelva una declaración viva: el enemigo no gobierna aquí. Porque cuando decides honrar a Dios en lo más pequeño, Él se glorifica en lo más grande. Es justamente ahí donde empieza la victoria real. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a tomar decisiones más conscientes en tu caminar espiritual, te invitamos a apoyarnos con un me gusta. Comparte en los comentarios cómo el Señor te está guiando en las pequeñas batallas diarias. Y si deseas seguir recibiendo reflexiones que edifiquen tu vida desde la verdad del Espíritu, suscríbete al canal. Juntos, sigamos construyendo una generación que honra a Dios, incluso en lo invisible. 3.